Bienvenidas a este nuevo video titulado Niveles psicológicos, conocido como niveles de soporte y resistencia. Vamos a ver y vamos a aprender a lo largo del video cómo identificar estos puntos, cómo sacar provecho de esos puntos en el mercado donde se rompe la aleatoriedad. Así que, como ya saben, este video hace parte del módulo 2 de la lección 2 del curso de trading gratis que he querido traer para ustedes, conocidos como niveles de soporte y niveles de resistencia. A mí me gusta referirme a este concepto como niveles psicológicos. Ya vamos a ver por qué. Los niveles de soporte y resistencia vienen siendo como esos primeros conceptos que aprendemos una vez nos queremos o nos adentramos o queremos adentrarnos en el mundo de los mercados financieros basados en el análisis técnico e interpretación de los gráficos financieros. Un nivel de resistencia, bueno, empecemos con el nivel de soporte. Aquí aparece con las siglas SOP, SOP. No es otra cosa más que un punto, como pueden observar, donde el precio se impulsa a la alza. Es decir, hay una entrada importante de compradores. Mientras que la resistencia, denotado con las siglas RES, no es otra cosa más que un punto donde ingresan vendedores. Vean cómo una vez viene el mercado en una tendencia alcista, las velas que ahora en el siguiente video hablaremos de tendencia, la tendencia no es otra cosa más que la direccionalidad, pero vean que esas velas verdes denotan eso, que hay entrada de compradores hasta ese punto. Digamos que ese punto es un precio importante donde los vendedores reconocen que es un momento importante para vender. Entonces venden y hacen que el precio caiga, ¿ok? Vamos a ver cómo identificar esos puntos, cómo se ven, y para eso empezaremos definiendo los niveles de soporte. A mí me gusta mucho utilizar este tipo de gráficas, ya iremos más adelante a las velas japonesas directamente a practicar en el gráfico, pero me gusta utilizar estas representaciones gráficas porque eso es un gráfico, es una representación gráfica de los compradores y de los vendedores, ¿cierto? Es como la representación de las masas ahí en acción. Entonces vean cómo en este esquema se ve cómo se contrasta, que es lo que hacemos precisamente en Forex. Se contrastan dos divisas. Por un lado el dólar estadounidense con las siglas USD o USD y el dólar canadiense con las siglas CAD. ¿Ok? Entonces vemos que hay unos niveles, en la parte hay un nivel o un rectángulo en la parte superior y otro en la parte inferior. Vamos a centrarnos en ese nivel de la parte inferior, en ese rectángulo negro. Noten que una vez el precio llega a ese punto, rebota a la alza en reiteradas ocasiones. Luego ahí hay una entrada importante de compradores una y otra vez. Esto quiere decir que corresponde a un precio que generalmente está representado en el eje de las Y, en el eje de las Y y en el eje de las X, que es donde vemos que hay esos triángulos color verde bordeado blanco, viene siendo el horario, ahí se especifica la hora. En la parte superior, el eje de las Y, cercano donde está esos billetes, tanto de dólar canadiense como estadounidense, se representa el precio. Entonces, en realidad no es que entran compradores o vendedores porque sí, sino más bien este precio o ese rango de precios, porque no es un precio en particular, sino viene siendo es un rango, constituye unos precios importantes en este caso, donde los compradores denotan que este activo está a un precio que merece ser comprado. Y de esa manera se van generando nuevos y nuevos niveles. Eso es en sí un nivel de soporte, una zona donde los compradores suelen entrar al mercado haciendo que el precio del activo suba. Mientras que un nivel de resistencia es lo contrario. Ahora nos enfocaremos en ese rectángulo de la parte superior. Y un nivel de resistencia es un punto o un rango de precios en donde el interés por vender es mayor que el interés por comprar. En un soporte el interés por comprar es mayor y luego hay entrada de compradores, hace que el precio suba. Mientras que en una resistencia, vean cómo viene la tendencia que vamos a ver en el próximo video o direccionalidad alcista, pero una vez llega a este punto, a esta resistencia, a ese techo, hay una entrada de vendedores haciendo que el precio baje o caiga una y otra vez. Y esos triángulos que observan en color rojo no es otra cosa más que esos puntos en donde el mercado viene, llega una vez a ese punto, entran vendedores y cae. Eso es una resistencia, viene siendo una especie de techo, mientras que un soporte viene siendo una especie de suelo. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo suelen ser dinámicos, es decir, ese nivel de resistencia, en este caso que estamos observando, una vez el precio lo rompe, suele actuar después como un soporte, como un piso.
Ya vamos a ver directamente en el gráfico más adelante. Entonces hay un concepto bastante importante y es que una vez tenemos ese nivel que va a actuarnos como un dónde, nos va a decir en dónde hay una probabilidad, una oportunidad como traders, ¿ok? Una vez se da ese retesteo, ese punto, esa llegada, tenemos que mirar la acción del precio, que no es otra cosa de qué hace el precio en esa zona, en ese dónde, ¿ok? Aquí tenemos algo que se llama retesteo de soporte. Esto también en patrones chartistas van a encontrarlos como un doble suelo. Vean cómo el precio llega una vez, toca ese rango de precios que definimos, que en este caso corresponde a un soporte, y sube. Es decir, hay entrada de compradores, luego baja nuevamente, hay nuevamente una entrada de compradores, haciendo que el precio se impulse a la alza. Esto es un soporte, ¿ok? En este caso tenemos el dólar estadounidense versus el dólar canadiense. Ahora que vayamos al gráfico, pues es muy fácil. En realidad lo que vamos a ver aquí en el eje de las Y, en el precio, el eje de las X, dijimos que es el tiempo. El eje de las Y, que es el que aparece así, vertical, ahí aparece es el precio. Entonces vamos a tener unos rangos de precios importantes donde los inversionistas, las inversionistas denotan que es una oportunidad importante allí, los traders, las traders, y por eso es que entran al mercado. Asimismo, los grandes fondos de inversión, que son los que finalmente impulsan los mercados o mueven los mercados de un punto A a un punto B. Entonces este contexto del retesteo es súper importante porque una vez tenemos el dónde debemos esperar esa acción del precio. No es que el precio llega a ese punto y ejecutamos una operación. Se puede operar de esta manera, pero como aprenderán a lo largo de este curso es a aplicar la acción del precio. Una vez tenemos un dónde, ¿cierto? Esperamos un porqué, que viene siendo la estructura, que vamos a hablar en el siguiente video, y posteriormente la acción del precio, que es cuándo ejecutamos, cuándo abrimos, cuándo cerramos esa operación. ¿Ok? Ahora, el quiebre del soporte y debemos estar preparados. Tenemos ese escenario, estamos esperando que el precio llegue y reaccione en ese soporte, ¿cierto? Pero ocurre constantemente que el precio puede llegar a ese nivel y romper ese nivel. Es decir, estas zonas, estos niveles psicológicos son niveles transitorios, no son niveles duraderos o que se respeten todo el tiempo. Por eso es que como traders debemos adaptarnos. Si llega a ese punto y se rompe o sigue cayendo, no importa, no debemos desesperarnos, simplemente esperar que ocurra ese retesteo, decir que vuelva y ya no buscaríamos una compra, sino buscaríamos una venta. Ya vamos a ver más adelante cómo nos adaptamos. Pero el quiebre de soporte es ese concepto. Estás esperando, ya tienes un dónde, tienes un horizonte, ahora tienes que esperar simplemente que el precio llegue a ese punto, pero una vez el precio llega lo que hace es quebrar ese nivel. El concepto de quiebre es importante, ahora que veamos en otro video más adelante el tema de los pips o puntos porcentuales, que es la manera en que se mide el rango de beneficios o pérdidas en el mercado de divisas o forex. Vamos a ver cuántos pips considero desde mi criterio, porque esto no está escrito y el trading de hecho no está escrito en general, se escribe cada día con nuestras experiencias, con lo que vamos sumando, lo que vamos aprendiendo. Podemos denotar desde mi experiencia cuál considero es ese rango para determinar que posterior a ese número digamos que es un rompimiento o un quiebre válido, ¿ok? Eso lo veremos más adelante. Igualmente tenemos un retesteo de la resistencia, que ya sabemos que en una zona de resistencia es una zona o área donde el interés por vender es mayor que por comprar, haciendo que el precio, una vez llegue a este punto, caiga, ¿ok? Entonces, vean cómo tuvimos una primera reacción, el precio lleva una tendencia alcista o direccionalidad alcista, es decir, nos está formando altos cada vez más altos, seguidos de bajos más altos. Una vez llega a ese punto, hay una entrada importante de vendedores haciendo que el precio caiga, vuelve y retestea y nuevamente el precio cae. Entonces estos niveles, esto es un nivel válido, un nivel de resistencia, ¿ok? Es un nivel donde hay una importante entrada de vendedores. Ahora del mismo concepto, tenemos ya ese horizonte temporal, estamos esperando a que el precio llegue a ese punto, a ese nivel. El precio llega, pero a diferencia de lo esperado, quiebra. En ese caso, ¿qué hacemos como traders? Simplemente esperar ese retesteo que vuelva a llegar a ese nivel, pero ya ese nivel ya no actuará como una resistencia, sino esta vez actuará como un soporte. Y eso es lo que vamos a aprender en adelante en este video. Voy a pasar directamente al par euro-dólar, que es el par de hecho más transado dentro del mercado de divisas o mercado forex. Transado quiere decir comerciado. Vamos a mirar cómo se identifican estos niveles,
qué criterio vamos a tener en cuenta para su identificación y asimismo cómo un trader debe adaptarse a lo que va haciendo el mercado. Ya tienes un horizonte, una resistencia en este caso, pero el precio puede llegar con mucha fuerza y sencillamente romper. Eso no quiere decir que anule tus posibilidades o que te saque del mercado, no. Simplemente deberás adaptarte a tener la paciencia de esperar que el escenario sea el adecuado, que tu plan de trading se cumpla a cabalidad y puedas ejecutar, abrir esa operación. En algunos días, de hecho, no abrirás ninguna. Eso también no se suele decir, pero en el trading no siempre se abren operaciones. Hay momentos donde es mejor no hacer nada. ¿Ok? En el trading, al igual que en otras profesiones, en otros oficios, hacer menos es más. ¿Ok? Así que vamos directamente al gráfico. Trading View. Nos va a salir este gráfico. Lo seleccionamos, escribimos euro dólar. Así con estas siglas. Y por favor seleccionemos la fuente FXCM, que es la que suele tener datos más completos. Entonces vamos a mirar los tres criterios que vamos a utilizar para definir estos niveles psicológicos conocidos como niveles de soporte y resistencia. El primero va a ser mediante el toque, una vez el precio llega a este punto y rebota en ese nivel. Noten cómo rebota en una oportunidad a la alza, pero en otra oportunidad a la baja. Y esto va a ser muy clave. Los niveles válidos van a ser niveles que han actuado tanto como soporte como resistencia en algún momento dado. Ya vamos a verlo más claro en el gráfico. Este segundo tipo también válido es tipo gap, tipo espacio. ¿Sí? Vean cómo el precio llega cercano, pero no llega a tocar ese rango que tenemos. En este caso del espacio es importante definir el criterio. En la temporalidad mensual, como ustedes sabrán, los mercados financieros, más bien el mercado de divisas o forex, se mueven en pips. Algunos otros se mueven en ticks. En pips quiere decir punto porcentual. Esto se puede medir de esta manera. Van a ver que en este caso dice 212. Eso es 212 puntos o pips, más bien, para no confundirnos con otros mercados, 212 pips. ¿Ok? Para el caso mensual deberá ser un gap válido hasta 200, semanal hasta 100 y ya diario menos a 100. Ya lo vamos a ver más adelante para que quede claro. Entonces, un primer tipo al toque, un segundo tipo gap, tipo espacio, que no supere ese nivel de pips, y el tipo overlap o superposición, que es el tercer tipo. En este tipo hay una especie de sobrelapamiento o superposición en la zona. Vean que no reacciona propiamente ahí, pero suele actuar tanto como soporte y como resistencia. Entonces estos tres criterios son los criterios que vamos a utilizar para tener en cuenta a la hora de definir los niveles válidos tanto de soporte como resistencia. Entonces voy a maximizar esto, damos acá, modo pantalla completa y vemos el gráfico. Este es un gráfico de velas japonesas, como pueden observar. ¿Sí? Voy a empezar denotando ciertos niveles que son fácilmente observables. Vean acá como tenemos un nivel de soporte. Vean cómo el precio llega a esta zona de mechas, denota ese cansancio de vendedores o entrada de compradores, haciendo que el precio se impulse a la alza una y otra vez. Aquí ocurre lo mismo. Y el cuerpo de las velas, que denota el precio de cierre, en este caso esta vela roja que es bajista, el precio abrió en esta parte alta, fue en algún momento hasta este otro punto, incluso hasta este punto inferior, y cerró en esta zona. Esto es un nivel de soporte según el criterio, según la teoría, digámoslo así, y esto podría ser un nivel de resistencia, que vea que aquí tipo gap, porque queda un espacio. Entonces, así es como más adelante veremos que se denotan ciertas zonas de oferta o de vendedores, suelo denotarlo en rojo. Sin embargo, no nos vamos a adelantar, pero así es como surge este concepto. Ahora vamos a ir a denotar esos niveles válidos que dijimos que tiene que actuar tanto como soporte como resistencia. Vamos a este punto, vean que está en velas, y vamos a colocar en líneas. A mí me parece mucho más fácil denotar estos niveles si los tenemos en términos de líneas. Entonces, vean cómo lo que recomiendo es denotar un nivel por la parte alta y ojalá un nivel por la parte baja donde está el precio actual. El precio está en este punto, 0,98. Este es un gráfico del par euro-dólar, quiere decir el precio en el que se cotiza el intercambio de un euro
con respecto a los dólares estadounidenses. En este momento, si vas a una casa de cambio y das un euro, te darán a cambio 98 centavos de dólar, o lo que es igual, 0,98 dólares estadounidenses, un poco menos del dólar o de la unidad. Ok, entonces vamos a utilizar esta herramienta, se llama línea horizontal, la pueden encontrar en esta parte, acá está, véanla, yo la tengo en estrella como favorita para que me aparezca aquí cuando maximizo, ya la tengo en esta parte inferior. Ok, entonces les recomiendo que la coloquen como favorita, se utiliza bastante, es muy común. Y vamos a empezar a denotar esos niveles no tan alejados del precio. Entonces vean cómo tengo aquí este primer punto, pero no veo que me actúe como resistencia. Si actúa acá como soporte, acá también, pero en ningún lado, en ningún punto acá nos actúa como techo. Entonces ese nivel no sería un nivel válido. Acá tenemos otro nivel en esta parte alta. Este sí considero que es un nivel válido. Les voy a mostrar por qué. Vean cómo el precio llega a este punto, actúa como resistencia. Nuevamente resistencia. Finalmente aquí se actúa como soporte, resistencia. Vean aquí cómo actúa como soporte impulsando el precio a la alza. Y esto es lo que les digo, vean. Cuando se da este movimiento, esta ruptura, se rompe este nivel, vean cómo el precio va y testea nuevamente esa línea, ese nivel psicológico, ese rango de precios, porque recordemos que no es un punto, no es un precio, aquí lo vemos representado como una línea, pero en realidad debemos imaginarlo como una especie de zona, ¿sí? Como una especie de área. Entonces esa es una área, perdón, más que un punto concreto. Entonces aquí actúa como soporte, aquí impulsa el precio, pero una vez se da esta ruptura, este quiebre que ya vimos en teoría, vean acá cómo actúa como ¿qué? Como una resistencia, haciendo que el precio caiga nuevamente. Si vamos al futuro, un futuro más cercano, más bien al presente, no al futuro, al presente, acá actúa como soporte. Vean acá como también se da ese overlap, son 138, 143 pips, no supera los 200 que dijimos para la temporalidad mensual, entonces es válido. Acá nuevamente hay entrada de compradores, actúa como soporte. Acá en este punto el precio llega nuevamente, actúa a ese mismo nivel, parece que va a entrar otra vez compradores, pero vean que entran vendedores, haciendo que el precio caiga hasta el punto actual. Entonces les recomiendo que estas líneas, estos niveles sean muy ordenadas a la hora de representarlo. Yo por ejemplo ya los tengo configurados acá como zona mensual y los tengo configurados solamente, vamos a la pestaña visibilidad, meses y semanal. Entonces por ejemplo ustedes qué podrían hacer, dan doble clic, definen acá en estilo la línea, el texto, le escriben el texto que quieren, van a visibilidad y si tienen activo esto lo desactivan porque no nos interesa este nivel mensual en temporalidades tan pequeñas. Estamos en esta temporalidad mensual, ¿ok? Entonces cada vela que veamos ahora se formó durante un mes. Ahora ya tenemos un nivel por la parte superior, vamos a intentar buscar un nivel por la parte inferior. No hay que forzar los niveles, si no hay un nivel no lo seleccionemos porque de esto va a depender nuestro éxito o nuestro fracaso en el trading. Debemos respetar, digamos, los criterios. Si hay un nivel válido, fácilmente detectable o detectable, pues lo señalamos. En caso de que no exista, pues no. Vean cómo este nivel me parece un nivel válido. Voy aquí, ya lo tengo. Bueno, cuando queramos guardar acá, simplemente es ir guardar plantilla de dibujo como, escribimos el nombre de la plantilla y le damos guardar. Ahí ya nos va a quedar registrado. ¿Ok? Entonces por eso es muy importante en TradingView crearse un usuario, es completamente gratis, háganlo con el correo electrónico y ya no van a tener inconvenientes al respecto. Yo acá lo tengo, simplemente vean cómo tengo ciertos niveles, este de 4 horas pues ya no lo utilizo casi, más aplico un concepto desde zonas que veremos más adelante en videos siguientes y ya solamente coloco mensual. Entonces vamos a evaluar si este nivel es válido o no. Vean aquí cómo actúa como una resistencia. Miremos en términos de pips, cuántos pips tenemos, son 83, eso no es nada, de hecho eso, en este par el par a veces se mueve, ya lo vamos a ver ahorita en las velas, se puede mover 120 a 100 pips diariamente. Acá actúa como soporte, vean cómo el precio llega y se impulsa a la alza,
Aquí nuevamente como soporte se impulsa a la alza y actualmente pareciera que está actuando nuevamente como soporte. Vean cómo el precio llega a este punto y se impulsa. Entonces tenemos estas dos zonas mensual, son zonas válidas, son niveles psicológicos, son niveles institucionales, es decir, las grandes instituciones suelen entrar ahí porque denotan oportunidades importantes. Ahora vamos a ir a una temporalidad semanal, a ver si tenemos por ahí algún nivel. Vea, ya lo tenía aquí marcado. Vamos a mirar si ese nivel es un nivel válido o no y por qué. Yo lo tengo en azul, color azul, cada uno lo puede configurar como guste. Vamos a empezar a mirar desde acá a ver si es un nivel válido. Entonces dijimos que para el caso semanal deben ser de 100 pips aproximadamente. Aquí tenemos 112, 113 pips. Entonces podrías, digamos que se pasa un poco, pero acá vean cómo actúa como soporte, aquí actúa como resistencia este nivel semanal que hemos denotado. Acá actúa como resistencia, entonces es un nivel que ha actuado una y otra vez. Vea que aquí actúa como soporte. Entonces a medida que vamos al presente vamos viendo esto que actúa como una especie de resistencia, pero hay que mirar en términos de pips, pues sí está dentro del rango aproximado de 100 pips para el caso de la temporalidad semanal. Y aquí podemos ir a mirar lo más reciente. Acá nuevamente vea que una respuesta tipo gap, tipo espacio, 50 pips, válido. Aquí sí una resistencia, claramente al toque. Y tendríamos estos niveles, ¿ok? Entonces voy a mostrarles ahora cómo se ve esto con velas japonesas. Seleccionamos velas, vamos a auto, agrandamos el gráfico y veamos qué pasa con esos niveles. Que así es como nace el concepto de zonas finalmente. Vean cómo acá tenemos unos niveles importantes, estas mechas. Esto suele ser, vimos que soportes, podemos denotar en verdes, viene siendo una zona de demanda de compradores que más adelante aprenderemos a denotar. Vean cómo acá una vez se rompe este punto, esta caída que hay acá, vean este movimiento, eso es lo que les digo con respecto a los niveles. Se da este rompimiento, esa ruptura y viene a testear este punto para ahí sí entrar. Hay entrada importante de vendedores. Esas zonas las suelo denominar zonas de oferta, zonas de vendedores y pues las denoto en color rojo. No voy a adentrarme mucho en el concepto de zona, ya lo vamos a ver más adelante, pero así es como se van formando esas zonas o esas áreas, esos niveles. Actualmente no opero casi con ese concepto, pero sí me parece importante empezar a utilizarlo y ya posteriormente muy seguramente se adapten más a las zonas y ya digamos que este tema de las líneas o de los niveles psicológicos sea cada vez menos utilizado. Vean cómo esto es lo que quiero denotar. Son niveles institucionales, son puntos donde se rompe la aleatoriedad o ese azar del mercado cuando aprendes a leer estos gráficos, y es bastante sencillo hacerlo, toma un poco de tiempo al inicio. Entonces vean cómo tenemos esas zonas en la parte baja de compradores, una y otra vez, zona de compradores. Acá en esta parte ya se da la ruptura y esto ya es una resistencia, zona de vendedores de oferta. Nuevamente aquí hay una zona de compradores y esta es la constante hacia el futuro. Tenemos nuevamente zona de compradores una y otra vez hasta este punto que pasa a ser ya como una zona de vendedores. Entonces de esta manera se ve lo que hemos marcado a nivel de vela japonesa. Voy a ir a semanal para mirar la que marcamos a nivel de semanas. Vea la importancia de las mechas. Las mechas son muy importantes porque zona de mechas en temporalidades mayores como esta son oportunidades, en este caso de compra, en temporalidades menores. Ya vamos a aprender en otros videos a correlacionar, pero ya podemos ver a una escala macro cuál es esa direccionalidad o tendencia, que es el siguiente video, el tema de la estructura, y dónde estarían nuestras oportunidades mayoritariamente, si en compras o en ventas. ¿Sí? Vean cómo. Entonces, si estamos haciendo una compra, debemos entender que estamos en contra de la direccionalidad más macro, pero es completamente válido si encontramos en un nivel importante de soporte, en el caso de las compras,
o una zona de demanda, compradores. Vamos ahora a la temporalidad diaria. Les voy a mostrar cómo este par en realidad en este time frame diario a la izquierda, que es lo que hacemos como analistas técnicos, no encontramos absolutamente nada porque no teníamos estos precios, y esto es más fácil de ver en el time frame mensual. Vean que estos precios no los teníamos desde el mes de agosto del año 2002, agosto, septiembre de 2002. Entonces hay que ir muy atrás. Para eso voy a utilizar este gráfico de velas japonesas. Estamos en una temporalidad diaria, es decir que cada vela se formó durante un día. Cada vela que observan, las velas verdes son alcistas, es decir que el precio subió, las rojas bajistas. Entonces vean aquí cómo vamos a poder denotar esos niveles. Voy a quitar este nivel semanal porque voy a dejarlo solo así. Este nivel mensual en el time frame diario, temporalidad diaria, no lo necesitamos, entonces dejémoslo así. Y vamos a empezar a denotar esos niveles, ¿sí? Como zonas de mechas más que nada. Entonces aquí voy a utilizar esta herramienta, como no vamos a ir tan atrás, empezamos a denotar esos niveles importantes. Vea que aquí en este punto donde el cuerpo de las velas no puede cerrar, y aquí tenemos ese primer nivel. ¿Okay? Entonces vean cómo aquí actúa como soporte, haciendo que el precio suba, pero una vez se da esa ruptura, ese quiebre, aquí actúa ya como una resistencia, haciendo que el precio baje. Una y otra vez, vea que aquí vuelve a actuar como resistencia. Entonces como analistas técnicos lo que hacemos es leer la estructura y adaptarnos a esta. Entonces tenemos un nivel, vamos simplemente a dejarlo en... Bueno, aquí sí lo podemos visualizar en el time frame o temporalidad diaria, 1 y 4 horas, y a nivel de minutos. Vamos a texto y escribimos diario. ¿Ok? Estilo lo podemos dejar así rojo. Ya si es Windows con control oprimido y arrastramos. Si es Mac con command, podemos seleccionar esos otros niveles. Aquí tendríamos un punto que podría ser testeado en el futuro. Vamos a ver. Entonces el concepto de zonas que vimos ahorita muy similar, ya lo veremos más adelante. Vea cómo tenemos acá un área, una zona de demanda o de compradores en temporalidad diaria. Entonces diario, visibilidad, no me interesa meses, diario nivel de 1 y 4 horas y nivel de minutos, para cuando bajemos la temporalidad siga el gráfico ahí marcado. Esto ya sería una zona roja, estilo, coloco rojo y esto lo extendemos. Ok, entonces lo mismo ocurriría acá en este punto. Tenemos una zona de compradores, después sencillamente actúa esa zona ya como una zona de vendedores, zona de demanda, una zona de oferta de vendedores. Entonces aquí estaríamos esperando qué ocurre con este par euro dólar. Está llegando a este punto. Entonces aquí ya miraríamos esa acción del precio. La acción del precio no es otra cosa más que representando esto. Esto sería una vela alcista. Lo que haríamos posterior a esto sería, ya que tenemos un dónde, tenemos un porqué. La estructura, vean cómo la estructura es bajista. Y estos ya son conceptos más avanzados que vamos a ver. No se preocupen si no lo entienden en este momento, pero cómo proyectar una venta no sería loco. ¿Por qué? Porque cuando miras esto a nivel estructural, ves que estás formando, tenías un alto aquí, formas un bajo más bajo, luego un alto más bajo con respecto a este alto, y luego se supondría aquí un alto más bajo también. Es ahí donde entra nuestro análisis. Luego el tercer criterio es la acción del precio que acabé de mencionar. Quiero duplicar esta herramienta, a ver si la podemos... Bueno, voy a mejor utilizar esto. Entonces esta vela, aquí ya lo que esperaríamos sería un patrón envolvente. La temporalidad puede ser diario correlacionado con una hora. Y luego buscamos la entrada en 5 minutos, pero no quiero adentrarme todavía a estos conceptos. Noten cómo a partir de una herramienta sencilla, como son los niveles de soporte y resistencia, vamos teniendo un marco temporal. Ya después lo que hacemos es correlacionar ese diario con una hora. En una hora hay mucho más ruido, ¿sí ve que esto se ve mucho más ruidoso? Pero igual tendremos también los escenarios. ¿Sí? Ya sabemos que esta zona es una zona importante, una zona de vendedores, zona de oferta.
o lo que es parecido, un nivel de resistencia que hay por acá. Ya teniendo de esta manera estructurado, es mucho más fácil de saber en dónde están nuestras oportunidades, de poder determinar si buscamos compra, buscamos ventas, y todo esto lo vamos correlacionando, ¿ok? Entonces, este es el par euro-dólar estadounidense. Ok, esto fue todo por este video, así que dale me gusta, pon en práctica esto en tu trading, que sé que tu trading mejorará significativamente. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete, y si quieres profundizar en el trading, no olvides visitar nuestra página web www.waldrontrader.com. Hasta pronto.